¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor y comunicador, creador del portal web laiguana.tv, fue ganador del Premio Nacional de Periodismo en el año 2018, mención portal web. Bienvenido, Miguel Ángel. Un gran abrazo. Muy contento de volverte a tener por aquí para que conversemos. Un honor y una alegría. Sobre temas fundamentales que no nos dan tregua ni pausa. Así es. Por cierto, laiguana.tv ahora incursiona en el mundo editorial. Presentó sus nuevas ediciones en el reciente Festival Internacional del Libro que se celebró en Caracas. Presentó 3 libros, uno de ellos de Clodovaldo Hernández. ¿Qué significa este nuevo negocio, esta nueva actividad, esta nueva iniciativa editorial, cuando pareciera que todo se convierte en redes, en información digitalizada? ¿Por qué apostar supuestamente al libro impreso ahora? Bueno, tiene que ver mucho con las múltiples discusiones que hemos tenido incluso en este lugar sobre los horizontes, los sentidos e incluso la política misma de las redes sociales y del mundo digital, del mundo 2.0 en general. Como decía José Martí, no toda fruta acaba en la cáscara. Es un verso suyo que siempre me ha acompañado. El 2.0 no puede acabar en el 2.0. Es decir, la realidad virtual no puede aplastar a la realidad, permítame la expresión, real. Claro. Y no todo es lo digital, no todo es el 2.0. Y te lo dice el fundador de un portal masivo de información política 2.0. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Oscar, ya tenemos lleno el estadio. Ya tenemos 2.2 millones de usuarios mensuales. Es decir, todos los estadios de fútbol y de béisbol de Venezuela juntos, llenos todos los días, no va a tener más visitas de las que tiene virtualmente laiguana.tv. ¿Qué hacer con eso? Tomar una actitud solipsista de mirarse el ombligo y de entrar en una especie de bucle o de círculo vicioso del digital con el digital, o aprovechamos esa plataforma digital informativa para convertirla en una plataforma cultural también. Y en un momento donde pareciera que las fake news, que la economía de los bodegones, que los portaluchos web que están naciendo por aquí y por allá con fines netamente de negocio, de pan para hoy, hambre para mañana, podemos quedarnos ahí. Podemos quedarnos solamente en el mundo digital y acostarnos en los laureles de las visitas y del impacto que está teniendo la iguana. Pues no, nosotros apostamos dar un salto más allá y llenar ese estadio con contenido cultural. Y hay una gran discusión desde los tiempos de Gutenberg, que por cierto el libro no nació con Gutenberg, mucho antes ya los chinos estaban publicando libros, pero eso es otro tema. Siempre ha habido una discusión sobre o el libro físico o el libro digital, que es la misma discusión que tú y yo hemos discutido en este programa. O la política vista solamente desde lo digital, o la política vista solamente desde la realpolitik, desde lo fáctico. No, el mundo es complejo y precisamente tenemos que entrar en esa complejidad para saber conjugar lo digital con lo material, lo real, lo fáctico, lo informativo con lo cultural. Y es así como salen estas 3 publicaciones, y es así como nace la Iguana Ediciones, y es así como decidimos entonces ofrendar libros, llenar los estadios no solamente con personas, sino también con elementos culturales que nos permitan también mirarnos a nosotros como país, mirarnos a nosotros como región y profundizar, y aquí es la parte
creo yo, más importante de la respuesta que te doy y profundizar en los análisis que hacemos de forma muy coyuntural en ocasiones, porque lo digital y el 2.0 no te da tiempo para nada. Sí. Y ese va a ser un espacio digital dentro del espacio informativo, donde ya hay más calma, hay más tranquilidad para la reflexión, hay más análisis. Y así nace entonces la Iguana Ediciones con 3 libros. Si me permites, por favor. Por supuesto. Un libro que pienso yo que es muy importante. Hoy día se está hablando mucho del tema descolonial. Sí. Incluso la Feria Internacional del Libro tiene como tema fundamental el tema descolonial. Nosotros fuimos a buscar a los grandes autores del mundo descolonial, comenzando por Enrique Dussel, que es la gran referencia planetaria. Enrique Dussel, creo no equivocarme en esto, es el filósofo en lengua castellana vivo más importante y uno de los filósofos en general más importantes del mundo todavía vivo. Llamamos a Enrique Dussel, hicimos entrevistas junto con Clodovaldo Hernández, llamamos a Atilio Borón, gran pensador argentino, a nuestro Luis Brito García, a nuestro Vladimir Acosta, gran historiador, a Ramón Grossfogel, que junto con Enrique Dussel es uno de las grandes voces del pensamiento descolonial de la Universidad de Berkeley, y con ellos, bueno, a Karina Ochoa, Aura Cumes, Roberto Almanza y Katia Colmenares, y junto con la doctora Jimena González Broque hicimos una serie de conversaciones que no son entrevistas, que hicimos Clodovaldo y este servidor, y después Clodovaldo hizo una revisitación, si me permite la expresión, de cada una de las entrevistas ya redactadas. Y el resultado es este libro, que es una especie de manifiesto y que dará mucho de qué hablar. En la colección Cambio de Piel, que va a ser la colección de ciencias sociales. Okay. Pero también tenemos una colección dedicada a la literatura, que es la colección Tercer Ojo. Tú sabes que las iguanas tienen un tercer ojo. Sí, sí. Bueno, y está esta primera novela de Clodovaldo Hernández, que nos sorprende, porque lo conocemos como uno de los más grandes periodistas de la historia de este país. Excelente redactor. Como poco. Sí, sí. Y ahora resulta que se nos Ya lo volvió vamos a tener ahora más tarde aquí. maravilloso, se nos volvió novelista. Y por último, estas dos ediciones las hicimos junto con Badel, Exacto. la histórica casa editorial, y después con Fundarte publicamos este libro de cuentos, Los espejos no escogen a quién mirar, de nuestra autoría. Todos los libros están a disposición, se pueden comprar físicamente, pero también se pueden acceder a ellos digitalmente. ¿Por qué esta iniciativa frente a quienes dicen que estamos viviendo el ocaso del impreso? No solamente la prensa, sino también el ocaso del libro. Se trata de una tentativa para desdigitalizar al ser humano y humanizar las emociones o rehumanizar al ser humano. ¿En qué consiste esta iniciativa? Es que esa es la gran diatriba, y vuelvo a José Martí. ¿Se opone libro y redes, televisión, libro? Se complementan, y vuelvo a la cita de José Martí: no toda fruta acaba en la cáscara, no todo elemento digital tiene que terminar en lo digital. Es decir, hay una complementariedad que estamos descubriendo juntos y que además, por ejemplo, en este programa, donde he estado en varias ocasiones, hemos ido tejiendo también desde el punto de vista del análisis. Es decir, evidentemente, para nosotros, en mi caso particular, oler un libro, tocar un libro, es algo insustituible. Clodovaldo, que va a estar más adelante, decía, bueno, muchos comparan en la presentación a un libro con un hijo. Claro. Es como cargar a un muchacho, no es lo mismo, pero hay algo de eso. Oye, porque tiene que ver con la humanidad. De hecho, los recientes estudios nuestros de Interlace sobre la situación política nos habla de una creciente demanda de cercanía, ya no de la digitalización del líder o el dirigente o el funcionario, sino la gente quiere tenerlo cerca, quiere verlo, tocarlo, que lo escuchen. ¿Tiene algo que ver con esto? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez
Pirela, doctor en filosofía política, escritor y comunicador, creador del portal web laiguana.tv. También fue merecedor del Premio Nacional de Periodismo en el año 2018. Te preguntaba si esta iniciativa editorial tiende a desdigitalizar al ser humano, desdigitalizar las emociones. Esa pregunta es muy importante, sobre todo después de un mundo pospandémico. El proceso del 2.0 venía galopando antes de la pandemia. Pero cuando llega la pandemia ya no se vuelve una posibilidad, ya no se vuelve una esperanza, un horizonte posible, se vuelve una necesidad. Entonces, eso tiene aspectos positivos y tiene aspectos muy negativos. Dentro de los aspectos positivos está la democratización. ¿Por qué? Este libro yo lo puedo tocar, yo lo puedo oler. Es decir, hay una relación con los sentidos que es muy importante, no solamente en la cultura, en todos los ámbitos, en la política, en el abrazo a un amigo, el beso a tu hijo o a tu hija. Es decir, hay elementos de humanidad que no son sustituibles y no podemos caer en la utopía, en el peor sentido de la palabra, en pensar que nosotros de la noche a la mañana nos volveremos un avatar, como lo plantean en Silicon Valley, y a partir de este avatar vamos a tener relaciones humanas, sentimentales, sexuales, educativas, culturales. Eso no va a pasar. Por más que nos coloquen el chip, por más que vibremos y cuando lloremos sintamos y el avatar trate o el robot trate de reproducir las sensaciones humanas. Ahora, eso no quiere decir que lo digital sea un elemento fundamental de democratización. También lo puede ser de dictadura. Todas las empresas están controladas por empresarios de Silicon Valley. Facebook, Twitter, podemos hablar después de eso. Pero así como yo puedo oler y palpar este libro, puede ser que en un país bloqueado, sancionado como Venezuela, yo no tenga acceso, y no lo tenemos, a los libros internacionales, por ejemplo. Ahora, un correlativo de este libro, ya usted lo puede encontrar en laiguana.tv, porque ya hay un logo de La Iguana Ediciones donde yo le doy clic y al momento de darle clic tengo el catálogo de libros exclusivos que nosotros hemos hecho, y aquí tengo el mismo libro, pero en digital. Esto es un espaldarazo también para la democratización de la cultura. Esto es un espaldarazo para el hecho que no se pueda llegar a ciertos lugares con la versión por ahora impresa, o que ciertos libros no puedan llegar a nuestro país. Entonces, por eso te hablo yo de una complementariedad. No se excluyen. Ni podemos dogmatizar lo material. Ni radio, ni TV, ni redes, ni impresos. Es para, incluso más allá de la comunicación, Shemel, es para todos los ámbitos humanos. Ahorita se está dando una caída del Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué pasó? Se trató de digitalizar en sentido financiero y económico un fenómeno, y se trató de dogmatizar en desmedro del dinero físico, del banco. Es un proceso complementario. El médico tratante en Amazonas, con nuestros queridos Yanomami, acaso no puede llegar físicamente, pero con el mundo digital puede asesorar sanitariamente desde la distancia. Es un falso dilema que además tiene que ver mucho, volviendo a la Feria Internacional del Libro, con muchas discusiones a nivel planetario, o el libro físico o el libro digital. Ambos. O la televisión o los portales web. Ambos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de sentido, semánticamente, somos seres físicos, somos seres de olfato, de vista y de tacto, y también somos entelequia, también somos seres fantasmáticos, somos seres espirituales, y las ideas pueden ser canalizadas a través de todos estos elementos por igual. ¿Cómo enfrentar las consecuencias de la digitalización, del dominio de las redes en muchos aspectos, en muchos territorios, en muchas dimensiones? ¿Cómo enfrentar ese dominio que convierte al ser humano en un ser superficial, fragmentado, que no tiene secuencia de la realidad, que un hecho lo sustituye por otro, que está ávido de mentiras, sintoniza, se conecta con las mentiras,
como fuente casi ya libidinosa de experiencias. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo humanizar, rehumanizar las redes? Hay un proyecto planetario de estupidización colectiva. Okay. Este proyecto pasa por la despolitización. Este proyecto pasa por algoritmos que está en estos momentos implementando TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, que quiere hacer de los seres humanos autómatas, que están así durante horas, sí, pasando imágenes, de forma completamente y videos, psicótica, sí, audiovisual en general. Un ser estupidizado, un ser idiotizado, es un ser fácilmente manipulable. Y estamos cambiando las democracias, en el caso nuestro, de nuestra constitución, participativa y protagónica, donde tú tienes una voz, donde tú tienes algo que decir, donde tú tienes algo que exigir, por ciudadanos virtuales que están encerrados en sí mismos, insisto, de forma neurótica y psicótica. Esto no es casual, esto no es un elemento natural que surgió con la llegada de los celulares, no, esto es un plan de una dictadura, y no quiero ser yo paranoico ni mucho menos, de una dictadura global de la estupidización que es comprobable matemáticamente. ¿Por qué? Porque no solamente te están robando tu tiempo, no solamente te están robando tu energía vital, porque sobre todo en los adolescentes esto termina por bloquearte, por anularte, por anientarte, por neutralizarte, por hacerte no un ciudadano activo, sino un consumidor de imágenes pasivo. sin relaciones auténticas. Porque las relaciones, en términos de algoritmo, te las va a decir Facebook o te las va a decir Instagram. Porque lo que tú quieres comer, primero tú le vas a decir con los me gusta qué quieres comer, qué colores te gusta, cuáles son tus sueños, a dónde quieres viajar. Y después ellos te los van a vender más adelante. Ahora, ¿cómo utilizar las redes para frenar esa creciente, esa profunda estupidización y de la audiencia? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor y comunicador, creador del portal web laiguana.tv. Fue ganador también del Premio Nacional de Periodismo en el 2018. Te preguntaba cómo usar las redes, pero para frenar, enfrentar, contener la tentativa de estupidizar, neurotizar, deshumanizar a las audiencias. Y aquí se utilizó... No usarlas solo como vehículos de contenido, ¿no? Sino contenido, emociones, nuevos marcos, nueva humanización. Claro, es que esta estupidización de la cual yo te hablo, verificable a través de los algoritmos, por ejemplo, en estos momentos el gobierno de los Estados Unidos le está exigiendo a TikTok, empresa china, que le dé acceso al algoritmo como política soberana de Estado, porque está diciendo, epa, aquí me están sacando la información de mis ciudadanos y esa información va a terminar en el gobierno chino. Y luego me dirigen los contenidos que puedo leer en este momento la CIA le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos que se abran los algoritmos de TikTok para ver qué está pasando ahí. Ahora, ¿algún país del mundo le exige a los Estados Unidos que le abra los algoritmos de Facebook, de Twitter, de Instagram? Nadie. Porque los Estados Unidos, a confesión de parte, relevo de pruebas, aquí dicen los abogados, los Estados Unidos están ¿Cómo diciendo... enfrentar eso? ¿A través de qué contenidos? ¿Y qué a eso emociones? voy. En vez de pasar yo horas, o un adolescente, horas viendo a un gatito tocando piano, o a una gallina peleando con una cucaracha, yo les estoy dando, nosotros les estamos dando de La Iguana, contenido. Y en el caso de una novela, tomo intencionalmente el ejemplo de una novela, una obra literaria. Contenido humano. Humano, sensible,
con sentido, con emocionalidad. En positivo. Estamos tomando una plataforma digital musculosa, insisto, con 2.2 millones de usuarios por mes, para establecer contenido, formación, análisis, educación. Y esto se puede hacer de formas otras. No tiene que ser ni aburrido, no tiene que ser ni gris. Se puede hacer. Se puede hacer. Y aquí entonces, para responder específicamente a tu pregunta, aquí hay una confluencia entre un mundo digital, que es la iguana.tv, y un mundo de contenidos que pueden ser obras literarias u obras de ciencias sociales. Entonces, sí es posible, no es fácil, nadie nos las va a poner fácil. Tenemos dos opciones, o ponernos a llorar, porque TikTok, porque Instagram, porque Facebook y Twitter nos están estupidizando, o están estupidizando a una generación entera, o tomar las medidas correspondientes para, por ejemplo, y disculpa que me coloque como ejemplo, dar clases de filosofía en mi programa desde donde sea los jueves y los viernes. Todo el mundo decía, es que eso no es viral. Sí. Y resultaron siendo clases de filosofía con más de 100.000 visitas en algunos casos. Tú hablabas de la alfabetización Correcto. En redes de las audiencias. Mira, quiero tocar otros temas antes que culminemos. Sobre las nuevas realidades internacionales. Hemos visto una relegitimación, un reconocimiento internacional, incluso de aquellos que fueron terribles adversarios de la Revolución Bolivariana, una relegitimación y reconocimiento al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo observa esta nueva etapa? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se pueden replantear las relaciones entre Venezuela y Occidente, el Occidente imperial? Bueno, lo primero, y esto yo lo digo, claro que sí como analista, claro que sí como doctor en filosofía, pero sobre todo como venezolano, Shemer, porque no es justo lo que se le ha hecho a este país. No es justo que trataron de hambriar este país para que nos matáramos entre nosotros por hambre, por mengua, por sed. Que nos matáramos unos a otros. Por electricidad, por gasolina. En Francia hubo un paro de 2 semanas de gasolineras y se terminaron matando, literalmente, agarrando a golpes en las estaciones de gasolina. Venezuela, primero que todo, y esto te lo digo como venezolano, tuvo una paciencia, chavistas, independientes y opositores, no extremistas, no te hablo de esta oposición que estuvo pidiendo sanciones, ni mucho menos, no. Entonces, primero que todo, un airecito, permíteme decir esto. Cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el único que existe, Nicolás Maduro, llega a Egipto, nosotros que hemos estado atrás de los análisis estratégicos dijimos, ay, cuidado, aquí está sucediendo algo delicado, esto puede ser un desastre. Todo demostró que se actuó de forma metódica, respetando los tiempos y acordada, porque el centro, durante esos días que el presidente Nicolás Maduro tuvo en Egipto, en la COP, el centro de atención fue Nicolás Maduro, el presidente de un país mediano como Venezuela. Asediado. Cuando yo veo a Emmanuel Macron diciéndole al final, mientras le sobaba el brazo a Nicolás Maduro, je t'appelle, moi, es decir, yo te llamo, compadre, je t'appelle, moi, es decir, yo mismo te voy a llamar, ¿oíste? Yo dije, epa, aquí está pasando algo. ¿Qué está pasando? La derrota definitiva de uno de los peores experimentos, de los más macabros, y criminales, de los más criminales, de los más inmorales que se ha hecho. Obra y gracia de Donald Trump, de Leopoldo López, de Juan Guaidó, de Julio Borges y compañía. Es decir, acosar a un país hasta sus últimas consecuencias, inventarse un gobierno paralelo, despojarlo de su tesoro nacional, de sus dólares, de sus euros, de su oro. Magnicidio. Intentos de magnicidio, intentos de invasión. Todo, noticias cotidianas donde malponían al país, no al gobierno solamente, al país y a nosotros, ciudadanas y ciudadanos venezolanos. Eso fue derrotado. Y fue derrotado por una serie de elementos que nos tardaríamos mucho en analizar, pero claro está, por una guerra en Ucrania, por una crisis petrolera y energética, todos esos elementos son fundamentales, sí señor, pero son coyunturales. En lo estructural es un país que se hizo respetar, Oscar, y no quiero yo caer en chauvinismo ni falso nacionalismo, no.
un país que resistió, porque en las políticas geoestratégicas nadie te va a regalar nada. Y hay ejemplos de resistencias muy lindos como Vietnam, como Cuba. Bueno, yo estoy orgulloso que uno de los ejemplos de resistencia del siglo XXI ha sido precisamente mi país, tu país, nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela. Y eso no son palabras mías, no son palabras nuestras. Fueron hechos que los venezolanos y las venezolanas, que los latinoamericanos y latinoamericanas y que todos los ciudadanos del mundo pudimos ver en tiempo real. Ver al líder del gobierno portugués responder a la pregunta de Nicolás Maduro, ¿cómo está? ¡Ay, compadre! Con una inflación galopante. Sí, casi que fue una confesión psicoanalista lo que hizo el líder portugués al presidente Nicolás Maduro en vivo. ¿Cómo evalúas lo que se haya dado en llamar la nueva ola progresista en América Latina? ¿Qué diferencias tiene con la primera ola? ¿Y cuáles son los retos? Porque son progresismos distintos. Correcto. Son progresismos en general muy moderados. Son progresismos que no amenazan el sistema, el modelo. ¿Qué me puedes decir de esta nueva ola progresista, llamada nueva ola progresista en América Latina? Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política, escritor y comunicador, creador del portal web laiguana.tv. Te preguntaba sobre la nueva ola progresista en América Latina. ¿Qué diferencias tiene con la primera ola? ¿Cuáles son sus retos, sus posibilidades? Yo observo que es una nueva ola progresista mucho más moderada, que no quiere, más reformista, no quiere entrar en profundidades, no quiere plantearse conflictos ni internos ni externos. Y creo que su mayor debilidad es que no está empeñada en construir hegemonía. ¿Qué me puedes decir? Bueno, primero, siempre el precedente de una primera ola donde estaba nada más y nada menos que Hugo Rafael Chávez Frías, el primer Lula da Silva, Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, el Pepe Mujica. Es decir, estamos hablando de personajes que ya entraron en la historia contemporánea de nuestra América. Estamos hablando de personajes que por primera vez en bloque dieron un parado al ALCA, es decir, a las políticas neoliberales de los Estados Unidos que eran prácticamente hegemónicas en la región. Estamos hablando de personajes que crearon el andamiaje para los procesos de integración de nuestra América. Andamiajes que fueron creados desde el punto de vista militar y teórico en el siglo XIX, en el 1800, por José Martí, por San Martín, por Simón Bolívar, por Francisco de Miranda, y para ustedes contar. Es decir, tenemos que pensarnos satelitalmente, históricamente. 1800, próceres, revoluciones armadas, soberanía, lucha fáctica militar en el campo contra el imperialismo, liberación de nuestras regiones. Después vinieron guerras internas en Latinoamérica. En Venezuela hubo más guerras, más batallas después que echamos a los españoles que en este momento. Y por ahí se nos filtraron entonces dictaduras, neoliberalismos, neoimperialismo, porque se fueron los españoles y llegaron los gringos. Y después viene el siglo XXI con esta oleada de estos personajes que yo te acabo. Es decir, no entender esto es no entender esta oleada que viene. Se nos va físicamente Hugo Chávez, se nos va físicamente Kirchner, llegan personajes como Macri, que terminan endeudando y destruyendo a Argentina, llega Bolsonaro a Brasil, y se habla del fin, otra vez el fin de la historia, ¿no? Sí. Otra vez se desempolva Fukuyama. Y aquí hay una crítica que yo suelo hacer. Nos quedamos acostados, sentados, nos acostados en nuestros laureles y pensamos que el ALBA, UNASUR, Telesur, Petrocaribe, Petrosur, en la Universidad del Sur eran fenómenos dogmáticos que no iban a cambiar. Llega Duque y lo primero que hace es hacer una especie de proceso de antiintegración que acaba con todo eso. Y ahora llega una nueva oleada
no es lo mismo ni es la misma. Es variopinta, con líderes como Petro, estaba pasando sus primeros 100 días, le preguntaron a Uribe qué pensaba de los primeros 100 días de Petro y dijo, es un tipo coherente, está haciendo lo que dijo. Uribe. Llega López Obrador a México, y te comienzo por estos dos ejemplos porque era impensable. Sí. Teníamos a Peña Nieto por allá, teníamos por aquí a Uribe, teníamos a Duque, y esos dos países muy importantes y cabeza de playa de los Estados Unidos pasan a la izquierda. Y de lo primero que hablan es de los procesos de integración. Exacto. Pero después tenemos otros países como por ejemplo Chile, con Boric, que acaba de hacer abortar una constituyente, que fue el que lo llevó al poder. Justo después la constituyente tiene que viajar a las Naciones Unidas, a los Estados Unidos. Y lo primero que se le ocurre hacer es decir que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Compadre, usted acaba de destruir la constituyente de su país, cuya constitución es la de Pinochet. Entonces, ¿podría yo comparar a un Boric con un López Obrador? No podría hacerlo. ¿Podría yo comparar a un Boric con un Nicolás Maduro? No lo puedo hacer. Ni siquiera lo puedo hacer con Petro. Entonces, dos reflexiones. La primera, eso no quiere decir que haya que relativizar esta nueva oleada. Claro. Tiene sus características y se ha ganado a pulso y a voto estar en el poder contra una derecha hegemónica mediáticamente y con los Estados Unidos. Pero también una pequeña alerta. Cuidado. Y las nuevas formas de intervención de los Estados Unidos no pasa por gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Mi gran amigo, mi gran hermano y profe Atilio Borón en Argentina, que está en este libro, por cierto, hace poco sacó una reflexión de unos documentos que los Estados Unidos acaban de publicar, donde dice que de ahora en adelante y nuevamente la prioridad será Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ellos están en una crisis interna y externa y una guerra en Europa y ellos necesitan, entre comillas, que su patio trasero les suministre materia prima. Y perdieron a Latinoamérica porque Latinoamérica ahorita tiene incluso países como Uruguay en manos de la derecha, tienen grandísimo negocio con China. Y países de Latinoamérica han tomado una postura de mucho respeto a Rusia, por ejemplo, en medio del chantaje de la OTAN. Entonces, tengamos cuidado con esta oleada, pero respetemos esta oleada, porque esta oleada está haciendo frente a una anterior, donde estaba, insisto yo, Macri, donde estaba Bolsonaro, y donde los Estados Unidos terminaban con Obama, no sé si recuerdas, bailando tango en la Casa Rosada de Buenos Aires, o el jefe del Comando Sur se paseaba por Colombia como si esa fuera su Pero sí hay una mirada patio distinta de la Casa Blanca hacia América Latina, de recomponer relaciones, revitalizar presencia y tolerar algunas medidas, algunas posiciones independientes y soberanas. Yo a los Estados Unidos no le creo el Padre Nuestro rezado de rodillas, pero tú tienes razón. Ahora, ¿los Estados Unidos tienen opción? No. Las políticas de los Estados Unidos, y vuelvo al bloqueo contra Venezuela, las sanciones, a los Guaidó, a estos Frankenstein que crearon de los Estados Unidos, se demostraron políticas incorrectas y están pagando las consecuencias. Y lo que está haciendo los Estados Unidos en este momento desesperadamente y sin saber muy bien cómo, es tratar de ver patadas de ahogado, cómo reconquistar a Latinoamérica, pero la tienen muy difícil. No solamente por esta nueva oleada, sino porque las condiciones cambiaron completamente. Y no es lo mismo el 2000 que el 2020. Pandemia, pospandemia, guerra en Ucrania, crisis energética. Nuevo orden global. Nuevo orden global. Y ya no es que el mundo se va a acabar, ya es que el mundo se está acabando. Sí. Ya vemos lluvias por doquier. Y la crisis climática. Climática, que ya no es un horizonte que dentro de poco, no. Ya pasamos la línea, ya es conteo regresivo. Todo esto los Estados Unidos lo está pasando frente a, por cierto, hace pocas horas Donald Trump, esta madrugada Donald Trump se vuelve a lanzar a la presidencia. Todo esto está pasando entonces en un contexto donde los Estados Unidos perdió a Latinoamérica. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este extraordinario análisis situacional. Espero verte nuevamente pronto, quedaron algunos temas pendientes. Gracias, y bueno, mucho éxito con la casa editorial. Muchas gracias. La Iguana. La Iguana, muchas gracias. Ahora voy a conversar con Clodovaldo Hernández,
que presentó esta novela, Esa larga infinita distancia, para que nos comente un poco sobre su obra. No, maravillosa conversación será. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Ahora nos acompaña Clodovaldo Hernández, comunicador social, especialista en información internacional, excelente redactor, creador de contenidos, es periodista del portal laiguana.tv. Bienvenido, Clodovaldo. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Bien, chévere. Oye, Encantado de estar aquí. presentaste un nuevo libro. Hace unos años habías presentado un libro de poemas, ¿no? Sí, Reinventario. Reinventario. Ahora presentas una novela, Esa larga infinita distancia, en el marco del Festival Internacional del Libro que se celebró hace unos días en Caracas. ¿Qué significa esta nueva obra? Se te conoce más como periodista que como novelista. Sí, sí. Bueno, son esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Que se va por determinados caminos, a veces por circunstancias, a veces por decisiones, y termina dejando a un lado otras actividades que también le apasionan. Claro. ¿En qué consiste el libro? Yo he estado esta novela? toda la vida tratando de escribir una novela, ¿no? Tratando de escribirla. Finalmente lo logré, me ayudó mucho la pandemia, Claro, que claro. quedé encerrado ahí en mi casa y decidí completar, ¿no? La labor que había ido realizando. Estaba hecha como por pequeños tramos. Tenías años entonces. Sí, tenía varios años haciéndolo, como más o menos desde el 2016. Es una novela, y yo lo comentaba en la presentación en esta semana, que cuando uno ve las casas editoriales que están involucradas y al autor, pudiera pensar que es una novela política, ¿no? Porque el editorial Hermanos Badel ha sido una editorial tradicional del mundo político. Editaba los textos de Domingo Alberto Rangel, de Pedro Duno, José de Vicente Américo Rangel, Martín. los libros de José Vicente, creo que Expediente Negro. Y del propio comandante Chávez. Y De hecho, dicen que es la editorial del comandante Chávez en su momento, ¿no? Y bueno, La Iguana, que sabemos que es una institución con un sentido político muy claro, ¿no? Y bueno, yo he estado 35 años haciendo periodismo político. Entonces, uno pudiera pensar, bueno, con todas estas características es una novela de política. Pero no, es una novela, yo me atrevo a decirlo, ahora que acaba de irse Miguel Ángel, lo puedo decir con confianza, una novela filosófica, ¿no? En el sentido de que trabaja sobre uno de los grandes enigmas de la humanidad, que es la muerte. Cómo nos afecta la muerte, si hay algo después de la muerte, y qué pasaría si nosotros tuviéramos una nueva oportunidad después de la muerte, ¿no? Un poco va en ese terreno, y el protagonista o los protagonistas de esta novela son básicamente corredores, son gente que practica el trote, practica el running. Entonces, quizás la novela se va desarrollando como si fuera una especie de maratón o de ultramaratón, ¿no? Esa es un poco la idea. Gustavo Pereira la califica como una novela alucinante. ¿Por qué? Bueno, el que alucina con las palabras de Gustavo Pereira soy yo, ¿no? Yo realmente me acerqué al poeta con mucha precaución, con mucha timidez. Mire, usted léase esto, si a las 4 o 5 páginas no le gusta, usted me dice y no haga nada, pero él, al contrario, le gustó mucho la novela y escribió estas palabras que son la presentación, y además estuvo esta semana también como presentador de la novela, lo que para mí es, bueno, uno de los grandes orgullos de mi vida entera, ¿no? Que haya ocurrido esto. ¿Cuáles son las ideas, el contenido central? Obviamente me acabas de decir que es la muerte, pero ¿cómo la tratas? ¿Cómo la abordas? Bueno, yo digo que se trata de unos personajes a quienes se les rompe la vida, ¿no? A veces se nos rompe la vida y fallecemos, pero a veces se nos rompe la vida y seguimos existiendo durante un tiempo.
y llevando esa fractura, esa vida fracturada, ¿no? Esas roturas de la vida se deben muchas veces a circunstancias, se deben a decisiones personales, incluso a veces... Esa es la muerte de la que escribes. Esa es, y bueno, la muerte en vida. Una muerte en vida, un personaje que tiene una ruptura en la vida en algún momento y que arrastra con ella hasta que realmente muere, ¿no? Pero además hay como una especulación, porque en el fondo digo que este es un gran enigma de la humanidad porque nadie ha regresado para contar, ¿no? Y claro, realmente al final es una gran especulación sobre qué es lo que pudiera pasar. El personaje regresa. Después de una larga agonía, regresa. Sí, el personaje, digamos que de una forma sigue existiendo en un mundo que no se sabe si es la realidad o un mundo intermedio, un estado intermedio, ¿no? Como dicen los budistas, pero en todo caso interactúa allí con gente que aparentemente está en la existencia normal y otra gente... Una especie de resurrección. Una especie de resurrección, aunque quizás no sea exactamente la palabra, ¿no? Sino que yo diría más bien eso, como un estado intermedio entre la vida y la muerte, ¿no? Y las personas en esa situación se pasean por lo que fueron y lo que podrían ser en esa segunda oportunidad, ¿no? Y creo que es una de las grandes preocupaciones de la gente, ¿no? Ese sería el tema central de ahí. Sí, ese es el tema central de la novela, ¿no? Por supuesto, muy emocionado. Un golpe vital, una larga agonía y un regreso. Correcto. Y una resurrección. Y la idea, la conclusión, bueno, el mensaje. Fíjate que al final... ¿Existe la muerte? ¿No existe? ¿En qué consiste? Yo creo que es una reflexión acerca de cómo debemos aprovechar el tiempo que tenemos, ¿no? Y de buscar esas segundas oportunidades mientras estemos aquí, ¿no? Y no esperar que en una existencia posterior, como lo plantean prácticamente todas las religiones, podamos nosotros ser lo que en realidad soñamos que queremos ser, sino tratar de hacerlo de una vez, ¿no? Hacerlo en la existencia. ¿En qué cambia el personaje con la resurrección? ¿Cuáles son sus prioridades, sus intentos, sus metas? Precisamente uno de sus cambios es que se convierte en corredor. Había sido una persona bastante sedentaria, una persona muy negada para los deportes y se convierte en un superatleta que pasa toda la novela corriendo, ¿no? Y es una reflexión sobre lo que queremos ser y lo que realmente somos, ¿no? Es un poco esa es la orientación. Bueno, Clodovaldo, mucho éxito. Voy a leerlo. De algo estoy seguro, tú eres un extraordinario, excelente narrador, redactor. Creo que será extraordinario la experiencia de leer tu novela. Muchas gracias. Y tienes tu otro poemario, Reinventario, ¿no? Este poemario que lo publicamos hace ya 6, 7 años. Sí. Esto fue una recopilación de poemas y de narraciones breves que había escrito durante toda mi vida. Bueno, mucho éxito, Clodovaldo, de verdad. Muchísimas gracias. Espero verte por aquí y tocar otros temas. Te debo una entrevista. Sí, te iba a decir eso. Vamos a agendar eso. Lo quise decir en público. Vamos a agendarlo, me comprometo. Así es. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión. Periodismo libre, independiente y veraz. Hasta pronto.